La verdad me ha gustado mucho porque había cosas que yo no sabía de México. Como los Estados Unidos de México. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo estáis? Contadme, dejadme ahí en los comentarios cómo se encuentran. Yo estoy bien, en buenas condiciones. Y chicos, estaré reaccionando a uno de los vídeos que más me habéis pedido. Pero antes te voy a pedir que te suscribas si eres nuevo en ese espacio. Y también que me sigas por mis redes sociales. Si quieres, puedes comentar cualquier cosa conmigo ahí. Chicos, no voy a tardar aquí, voy a hacer como una pequeña invocación para llamar a Estrella. ¡Wow! Chicos, ¿a que soy mago? No, yo de mago soy, ¿eh? Ok chicos, aquí está Estrella, ya sabéis, mi compañera con la que siempre reacciono. Así que quedaos aquí un nuevo vídeo, africanos reaccionando a vídeos de Latinoamérica. Hoy vamos a reaccionar a México es una potencia. México es el país más importante de Hispanoamérica. Muchas veces se ha indicado que México tiene todo el potencial para ser una de las más grandes potencias del mundo, y en efecto, es verdad. México tiene infinidad de recursos naturales, capital humano y una ubicación estratégica envidiables para llegar a convertirse en una potencia mundial. ¿Qué fortalezas tiene México para convertirse en el próximo actor mundial? Veámoslo a continuación, empecemos. Población. México tiene más de 120 millones de habitantes, siendo así el segundo país más poblado de Latinoamérica. México está entre los 11 países más poblados del mundo, y de la misma manera su capital, la Ciudad de México, es la novena ciudad más poblada de la Tierra. México es el país más poblado del mundo hispano, cuenta con aproximadamente un tercio de los hispanohablantes del planeta, es decir, de los 400 millones de hispanohablantes presentes en el mundo, uno de cada tres es mexicano. A pesar de que el español es el idioma más hablado en México, en el país existen 67 lenguas indígenas, así como un total de 287 idiomas que se hablan en todo el territorio mexicano, posicionándose así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. La edad promedio de los mexicanos es de 26 años, una nación joven. Los niños entre 0 a 14 años conforman el 18% de la población, mientras que las personas entre 15 y 64 años el 68%. Esta cifra es un fuerte indicador de que México tiene potencial demográfico para sustentar su crecimiento a lo largo de las décadas que vendrán. Territorio. Pasa a veces que las personas no se dan cuenta lo inmenso que es México. Con un aproximado de 2 millones de kilómetros cuadrados, es el 14º país más grande del mundo. ¿Y eso qué tan grande es? Pues para hacernos una idea, miremos el mapa. Dentro de México cabrían los siguientes países: Alemania, Gran Bretaña, Austria, Bulgaria, Hungría, Portugal, Macedonia, Países Bajos, Dinamarca y demás países que me tardaría años en citar. En resumen, es un país muy grande, considerando que dentro de este podrían caber dos países que actualmente están entre las 5 principales potencias del mundo, que son Alemania y Gran Bretaña. México tiene casi 10.000 kilómetros de longitud de costa. De hecho, México es el país con más longitud de costa de Latinoamérica, superando a Brasil y Argentina con creces, siendo estos dos países más grandes que México inclusive, colocándose así como el 13º país con mayor longitud de costa en el mundo. Ubicación. México es uno de los países más privilegiadamente ubicados en el mundo. Es el país que funciona como punto de conexión de comercio, transporte e migración entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Desde sus playas paradisíacas en Cancún y el Caribe, que le generan miles de millones en el turismo cada año, hasta el otro lado de la nación, en el Pacífico, donde decenas de puertos importantes funcionan como punto de conexión para mercancías hacia Estados Unidos y Centroamérica. Al norte, México tiene el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, el cual es un vital socio comercial tanto para México como para Estados Unidos. Las economías desarrolladas de Canadá y Estados Unidos demandan bienes y servicios de Latinoamérica, y México es un paso obligatorio. Al tener contacto con dos océanos, las mercancías y productos fabricados en México pueden ir a Europa o Asia sin tener que pasar por ningún puerto extranjero o canal internacional, sometiéndose a tarifas e impuestos. Turismo, punto esencial para México. México está entre los 10 países más visitados y preferidos del mundo para los turistas internacionales. México es el país con más turistas de Latinoamérica, con más de 30 millones de turistas internacionales. México es el segundo país con más turistas internacionales en América después de Estados Unidos, lo siento Canadá. Las maravillosas civilizaciones que existieron como el Imperio Azteca fascinan a los turistas. De la misma manera, sus caribeñas playas en Cancún son un toque adicional a todos los diversos paisajes que México ofrece.
La construcción de la relativamente nueva capital turística de México, Cancún, se inicia en 1967 con la entrega de estudios que avalaban que México estaba creciendo estrepitosamente en el turismo. Así, se dio inicio a la construcción de la que sería una de las ciudades turísticas más exitosas en el mundo. Actualmente, gracias a la alta demanda, Cancún es el cuarto destino turístico más caro para ir de vacaciones este año. Inversiones. México es el destino preferido para los empresarios. México es el primer país de Latinoamérica en ofrecer ventajas y facilidades para emprender negocios y proyectos. Así lo refleja el último informe de Doing Business, en donde México se coloca en la posición número 38, superando a Chile, el país campeón de la competitividad en Latinoamérica. Las leyes mexicanas permiten más fácilmente que las fábricas de países foráneos se instalen y produzcan en México una infinidad de productos. Asimismo, en lo que consta la movilidad de trabajadores, México ha impulsado reformas migratorias para hacer más fácil el movimiento del capital humano entre países y dentro de las mismas regiones del país. De la misma manera, en caso de que una empresa entre en bancarrota y enfrente problemas de insolvencia, México se posiciona como el mejor país de Latinoamérica en el que las empresas pueden actuar con ciertos mecanismos para evitar que se queden con las manos atadas. Recursos naturales. México es un país rico en recursos naturales. La mayoría, lastimosamente, no se aprovechan correctamente o no son bien distribuidos. Un importante sector de la economía mexicana es la agricultura. Dada la inmensidad de su territorio y variedad de climas, México está entre los top 10 productores y exportadores de alimentos, como frutas, vegetales y arroz. Por citar un ejemplo, México es el primer productor mundial de aguacates. Asimismo, México es el octavo productor mundial de carne, produciendo casi un 4% del total de la producción mundial. En recursos naturales renovables, México posee importantes cantidades de madera, pero que han estado rigiendo con medidas de protección ambiental. México tiene reservas petroleras estimadas en 10,000 millones de barriles de petróleo, colocándose así dentro de los 20 países con mayores reservas probadas. La minería en México es sumamente esencial y aporta enormemente a la economía. Agua. Muchos piensan que México es un país desértico. Gran error. México tiene una increíble variedad de climas y topografía. De hecho, México está dentro de las 25 naciones con más agua en el mundo. Sus reservas de agua superan 3 veces a las de Alemania, y eso considerando que México es casi 6 veces más grande que Alemania. Como es de esperarse, las zonas con más abundancia de agua están ubicadas al sur, prácticamente en la frontera del país. Increíblemente, el 77% del agua que está disponible en México se utiliza para la agricultura. No es de sorprender, ya que es uno de los principales países productores de alimentos. Solo un 17% del agua se utiliza en el abastecimiento público, es decir, a la población. Así que cuando existe escasez de agua en México, por lo general se deben a problemas de irrigación y distribución, más que por falta de agua en sí. Industria. México es un monstruo en la manufactura. Se presenta como un rival para la China y demás países que necesitan mano de obra ágil y cualificada para producir sus diversas mercancías. El bajo crecimiento de China, demostrado al devaluar su moneda, es la oportunidad de oro para México para imponerse entre los principales países manufactureros del mundo. Actualmente, la mano de obra china ya es más cara que la mexicana, y países como Alemania y Estados Unidos miran a México como una alternativa a los costos que se incrementan de productos fabricados en China. México ha emprendido reformas en cuestiones como infraestructura, energía, telecomunicaciones, comunicaciones, etc. Estos avances han comenzado a dar sus frutos en la facilidad de interconectar a consumidores, fábricas y empresas. China se está ahogando dentro de sí misma, las condiciones ambientales son deplorables, y si bien México, especialmente su capital, no son un cuento de hadas, están en condiciones mucho mejores que China. Recordemos que la empresa estadounidense Ford ensambla sus autos en México. Esto da trabajo a miles de mexicanos y a la vez fortalece a la economía mexicana. Ejército. Las Fuerzas Armadas Mexicanas están integradas por el Ejército Mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea. En términos de poder militar, las Fuerzas Armadas Mexicanas son las más prominentes de Latinoamérica, únicamente superadas por Brasil. A nivel mundial, las Fuerzas Armadas Mexicanas están en el puesto 31. México tiene más de 260,000 soldados, más 76,000 soldados de reserva. En el poder aéreo, México tiene más de 600 aeronaves. Sus principales aviones de combate son los Nordhoff F-5, de los cuales posee 12. De la misma manera, tiene 31 pilotos aproximadamente. La Armada Mexicana es clasificada como la segunda más fuerte en Latinoamérica, después de Colombia. Así es, incluso superando a Brasil. La Armada Mexicana consiste en más de 143 navíos de distintos tipos. El presupuesto militar de México
es de 7.000 millones de dólares, el tercer presupuesto más alto de la región después de Brasil y Colombia. Gobierno. México es una república federal. El nombre oficial de la nación es los Estados Unidos Mexicanos, abreviado México, que consiste en 32 entidades federativas, siendo 31 estados y la capital una entidad federativa singular. El poder legislativo de México se basa en el Congreso de la Unión, que se divide en la Cámara de Diputados con un total de 500 diputados y el Senado con 128 senadores. El presidente mexicano es Enrique Peña Nieto, lleva aproximadamente más de 4 años en el cargo. El término de un presidente mexicano es de 6 años, sin posibilidad a reelección, ya que en ese caso serían 12 años de gobierno, con un salario aproximado de 2,5 millones de pesos mexicanos por año, o lo que equivaldría a 130,000 dólares anuales. El presidente mexicano es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese es el anterior. Economía. México es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil, pero no por mucho tiempo. Brasil está en su más profunda recesión y dentro de algún tiempo se quedará sin el título de la economía más poderosa de Latinoamérica. México tiene una tasa de 2,2 hijos por mujer, Brasil en cambio 1,8. Esto se traduce a que en el futuro México tendrá más crecimiento demográfico y por lo tanto económico. México actualmente es la 15ª potencia económica en el mundo, pero cálculos realizados muestran que de aquí en un poco más de 10 años, es decir, en el 2030, entrará a formar parte de las 10 más grandes potencias del mundo. Economistas saben que mientras Europa y América del Norte están creciendo cada vez menos, los mercados emergentes como India, México o Nigeria se impondrán como la nueva realidad geopolítica de aquel tiempo. En 2030, México habrá superado a Francia y Reino Unido como potencias económicas y se dirigirá a formar parte de los 5 países más poderosos del mundo en 2050. De aquí en 30 años, es decir, en el 2050, México será la 5ª potencia mundial, superando a Brasil, que estará en 6º lugar, si es que no está más puestos abajo por su recesión actual, que está prevista que dure 2 años más. En 2050, estas serán las 10 principales potencias del mundo: 1. China, 2. India, 3. Estados Unidos, 4. Indonesia, 5. México, 6. Brasil, 7. Japón, 8. Rusia, 9. Nigeria, 10. Alemania. Muchos economistas son optimistas del futuro que México tiene enfrente, un país con gran potencial en todos los sentidos. Mientras México siga creciendo a su ritmo actual y vaya avanzando en reducir la pobreza y corrupción, su transformación hacia un país desarrollado será una realidad. En 2050 México estará entre los 5 países más importantes del mundo y se coronará como la potencia indiscutible de Latinoamérica. Estos fueron los 10 datos más importantes de cómo México se está perfilando para convertirse en los próximos actores mundiales. No te pierdas más videos como este de los demás países de la región y el mundo. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo. Wow, chicos, la verdad que realmente México es una potencia. Vamos a empezar antes comentando sobre la población. 120 millones de habitantes. Cuando en Guinea solo tenemos 2 millones. Dos. O 1 millón. Tenemos 1 millón. Y poco más. Oh my God, 120 millones. Wow, y que en la extensión de México pueden caber Alemania. Como 6 países. 6 países. O sea, 6 veces Alemania puede caber en México. Wow, qué fuerte. Vale. Muchos de vosotros me habíais pedido que yo reaccione a este vídeo. La verdad que hace como 2 meses que la gente me deja en los comentarios que reaccione a este vídeo. Y ese vídeo tiene casi el 70% de lo que la gente tiene que saber en México. Y define mucho lo que es la potencia. El vídeo es muy educativo. La verdad me ha gustado mucho porque hay cosas que yo no sabía de México. Como los Estados Unidos de México. De México. Que es el nombre oficial de México. Sí. Yo solo sabía que México. Yo también sabía que era México. Que los Estados Unidos de México, wow. Y es otra cosa. Bueno, chicos, también que antes, hace como 2 semanas, dejé una encuesta donde Estrella me retaba a jugar ¿Cuánto sabes de México? Muchos estáis votando, muchísimas gracias, pero tal vez vuelva a dejar la encuesta aquí arriba. Si queréis que yo compita con ella, competencia sana, para jugar a ¿Cuánto sabes de México? Porque viendo estos vídeos nos gustaría saber si ya sabemos más o menos hemos aprendido algo de México.
Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo aquí también. Si te gustaría que volviésemos a reaccionar a algo de México, nos lo dejas aquí en los comentarios. Y chicos, no olvidéis suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.